Bueno, seguimos. Bueno, volviendo a lo anterior, porque es como complicado, porque para realmente hablar con el concepto correcto es importante la idea de límite, que ustedes lo van a estudiar el año que viene. Ahora, yo les voy a mostrar con el GeoGebra un par de funciones, simplemente para que vean que no es cierto que las asíntotas son verticales o horizontales, hay asíntotas con otras formas. Y también le quiero mostrar que hay funciones que tienen una asíntota horizontal y sí la toca, a pesar de tener la asíntota horizontal. Les voy a mostrar un par de ejemplos para que vean que muchas veces se trabajan desde una idea que está mal conceptualmente, entonces eso después trae un obstáculo, porque nosotros es como que nos quedamos pensando, bueno, es la recta que la función nunca toca, se acerca y nunca toca. Yo lo que les puedo decir es, con respecto a la asíntota vertical, sí es cierto que no la va a tocar la función. ¿Y cuándo vaya a tener una asíntota vertical? El año que viene lo van a estudiar bien, pero se analiza en los puntos conflictivos del dominio, los que tengo que quitar del dominio, los puntos donde hay algún conflicto que no puedo reemplazar en la función, se estudia el límite con la variable tendiendo a ese valor. Si ese límite, al calcularlo, que lo van a aprender el año que viene, de resultado les da un número, significa que en ese punto, donde la x tienda a este valor conflictivo y la coordenada y va a ser el resultado del límite, ese punto es un hueco, es una pequeña discontinuidad. Ahora, si cuando calculan el límite con la x teniendo este valor de la función, en vez de darles un número, les da una idea, que también la van a entender bien el año que viene, o sea, les da de resultado infinito, que no es un valor, es una idea, les da de resultado infinito, ahí significa, ¿qué significa conceptualmente? Que cuando la x se acerca a este valor conflictivo, la imagen, en vez de tender a un valor específico, porque si no el límite me daría ese valor específico, al darme el límite infinito, lo que significa es, cuando la x se acerca a este valor conflictivo, la y se me dispara. Se me dispara, se me va a un valor tan alto como lo imagine. Por eso da el límite infinito. Es una idea el infinito, no es un número. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos acercamos a este valor de x, la función se me dispara para arriba. Eso me da la idea de asíntota vertical. Es una diferencia enorme en donde en un valor conflictivo puedo tener una discontinuidad puntual, una especie de huequito, o una asíntota vertical que el comportamiento de la función nada que ver. Esa distinción la van a poder saber bien cuando calculen límite. Por otro lado, con respecto a la asíntota horizontal, que es así la función la puede tocar en algún sector de su gráfico, no es una recta intocable, por así decirlo. La asíntota horizontal no es una recta intocable. ¿Qué es conceptualmente? Conceptualmente, la otra asíntota, no la vertical, la otra, que puede ser horizontal, puede ser oblicua, como una recta, puede ser forma de parábola, puede tener un montón de formas, la otra asíntota, la que no es vertical. No tiene que ver con los valores conflictivos del dominio, los que están fuera del dominio. Tiene que ver con esta idea de cómo se comporta la función a valores muy grandes de x. ¿Qué comportamiento tiene? ¿A qué se parece? Entonces, es como si nos preguntáramos, si reemplazamos esta x por un valor enorme, tan grande como lo imaginemos, y hacemos la cuenta, nos va a dar algo. Bueno, ese algo es qué comportamiento tiene la función a valores muy grandes de x.
matemáticamente sería calcular el límite de la función cuando la x tiende a infinito, por eso toma valores tan grandes como lo imaginemos, la variable, y el resultado de ese límite nos va a decir qué tipo de asíntota tiene. Si ese límite nos da un valor, significa que tiene un comportamiento constante en ese valor. Significa que va a tener una asíntota horizontal. Si el resultado de ese límite, en vez de quedarnos un valor numérico, nos queda, por ejemplo, una expresión lineal, un tipo 3x menos 2, por decirles algo, significa que la función original a valores muy grandes de x se va a comportar como esa recta que nos dio el límite. Y si el límite nos diera, en vez de una recta, nos diera algo al cuadrado, significa que la función a valores muy grandes de x se va a comportar como una parábola. Entonces, ahora les voy a mostrar ejemplos. Esto no es que lo vaya yo a tomar, porque es contenido de cálculo, pero me interesa porque me molesta mucho que den siempre el concepto de asíntota como horizontal y vertical y como la recta, que la función nunca toca. Bueno, fíjense esta función. Seno de x dividido x, por ejemplo. Ingresé cualquier cosa porque el teclado está medio sin pilas. A ver. Ay, Dios, perdón, pero está, yo de la desesperación toco teclas de más y es peor. Ahí va, moví un poquito la pila. Seno de x dividido x. Bueno, vamos a hacerle zoom. Fíjense lo que hace esta función. Arranca con una montaña grande, digamos, y luego esa montaña se achica, se achica, se achica, ¿lo ven? Si ustedes se preguntaran a qué se parece esa función a valores muy grandes de x, verían una recta horizontal, ¿o no? O sea, cuanto más se vayan a valores grandes de x, fíjense que acá estamos por los 200, pero ustedes tienen que pensar en valores muy, muy grandes de x. Si la miran así, ¿qué parece? Parece una recta horizontal, ¿o no? Sí. Bueno, eso, ¿a qué se parece la función? A valores muy grandes de x es la verdadera definición de asíntota. O sea, esta función tiene una asíntota horizontal, sin embargo, la función la atraviesa 8000 veces, un montón, todo el tiempo la atraviesa. O sea que la definición de asíntota no es la recta que la función nunca toca, no, es a qué se parece la función o a qué tiende la función a valores muy grandes de x. Por ejemplo, vamos a ver otra. A ver, vamos a pensar, x al cuadrado más 5x menos, 5x menos 2, me olvidé el paréntesis. Todo esto dividido x más 1. Fíjense esta función. Tiene una asíntota
en -1, porque es el número que anula el denominador, pero además porque si calculan el límite para la x teniendo ese valor, les va a dar infinito. Son las dos cosas. Es número conflictivo, o sea, número que está por fuera del dominio, y además, el año que viene lo van a chequear bien, cuando calculen el límite de la función tendiendo ese valor, les va a dar infinito. Por eso es asíntota vertical. En x igual -1. Ahí tienen la asíntota vertical. Ahora me alejo. Y me corro a valores muy grandes. ¿Qué se parece? ¿Se parece a una horizontal? No. No, una oblicua, ¿no? Se parece a una oblicua. ¿Por qué? Porque esta función tiene una asíntota oblicua. Tiene una asíntota que tiene forma de función lineal, no de constante. Entonces no tiene asíntotas horizontales, tiene una asíntota oblicua. Que vayas a ver, habría que calcular el límite para poder determinar qué recta es. Así, a simple vista no me doy cuenta. Pero es una recta así oblicua que pasa por ahí. A ver, no, imposible. Profesora, para sacar la oblicua, ¿había que dividir el numerador con denominador? O sea, tenía que Exactamente, hay dividir... que hacer la cuenta de división de polinomios. Si quieren, ya que como una vez lo hicimos, para practicar en vez de por Ruffini, por división común, si quieren lo hacemos. Claro, porque de ahí sale esa, digamos, esa lineal. Claro. Ustedes tienen esta función que es x cuadrado más 5x menos 2 dividido x más 1. O sea, ustedes están haciendo x cuadrado más 5x menos 2 dividido x más 1. Ahí, ¿se ve? Ahí. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para generar el x cuadrado? Por X. ¿Por qué? Por x. Entonces nos queda x por x, x cuadrado. X por 1, x. Restan. Se anulan los términos al cuadrado y nos queda 5x menos x. Queda 4x menos 2. Acá iría un 0. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me quede 4x? Por 4. Por 4. 4x, esto se anula y nos queda menos 6. Este sería el resto. O sea, este polinomio no es divisible por este, porque no nos da resto 0. Lo que sí es cierto, como en toda cuenta de dividir, que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Entonces, a este polinomio yo lo puedo escribir como el divisor por el cociente más el resto, más menos 6, o sea, menos 6. Si ustedes acá hicieran todas las distributivas, y después al numerito que les quede hacer 1 por 4, le restan 6, van a obtener exactamente lo mismo que esto. Porque esto que escribimos es exactamente lo mismo que esto, por una cuestión de la definición de la división entera, del algoritmo de la división. ¿Se entiende? O sea, yo acá escribí esta cuadrática de otra manera. ¿Para qué? Entonces acá, ¿qué me dice? Que la función original es todo esto dividido x más 1. Ahora tengo la función idéntica. ¿Qué sucede? Acá esto se cancela. O sea que esta función original es similar o tiende, a ver,
¿Cómo se los explico? Esto tiene que ver con el concepto de límite. Entonces, acuérdense que la definición de asíntota era el límite cuando la x tendía a un valor enorme. Se dice cuando la x tiende a infinito. Entonces, ustedes piensen, si la x tendiese a infinito, o sea, es tan grande como lo imaginan, este término sería 6 dividido algo inmenso. Esa cuenta da casi 0, ¿o no? Cuando yo tengo un valor fijo dividido algo tan grande como lo puede imaginar, me da muy chico, tan chico que es casi 0. Esto va a tender a 0. ¿Qué significa? Que esta función, a valores muy grandes de la x, se comporta como esta recta. Se va a comportar como esta recta. Y si volvemos, e ingresamos la recta x más 4, ahí podemos verlo. ¿Lo ven? Y a valores muy grandes nos cuesta distinguirlas, porque la violeta se comporta prácticamente igual que la asíntota esta. Bueno, así como esta función tiene una asíntota vertical y la otra oblicua, hay funciones que tienen asíntota vertical y tienen la otra asíntota parabólica. Por ejemplo, si yo pongo una función así, como un cociente, en donde el numerador tenga 2 grados más que el denominador, va a tender a una parábola. Entonces, vamos a escribir x al cubo más 4x cuadrado más 2x menos 5, cualquier cosa, pongo una cúbica. Todo esto dividido una lineal. 2x más 1. Voy a ocultar las otras. Fíjense el formato rarísimo que tiene esto. Bueno, este tipo de funciones tan raras son las que ustedes van a poder estudiar el año que viene. ¿Por qué? Porque necesitan calcular límite y necesitan calcular derivada, por ejemplo, para encontrar este puntito de acá abajo, que es un mínimo. Ahora, fíjense, esta función va a tener una asíntota vertical en menos 1/2. Si yo pongo x igual menos 1/2, ahí van a ver la asíntota vertical. ¿Por qué? Porque es el valor que anula el denominador, o sea, el número conflictivo que tuve que sacar del dominio, y porque cuando le calcularon límite con la x teniendo ese número, el resultado les dio infinito. Entonces, por eso pueden asegurar que es asíntota vertical y no un hueco. Bueno, ¿qué pasa con lo otro? Fíjense, si yo me alejo así, y miro lo bordón, parece una parábola, ¿o no? Si miramos esta rama y esta rama, ¿se parece una parábola? Sí. Bueno, esta función tiene una asíntota de forma parabólica. Si nosotros realizamos la división esta, el resultado, el cociente, nos va a dar una cuadrática. ¿Qué cuadrática? La que es parecida a esta bordó. Tiene una asíntota parabólica. O sea, las asíntotas no son siempre horizontales y verticales. Eso como idea de desterrar. Se los muestro. Este tipo de funciones las van a poder estudiar el año que viene. No se asusten, no es que yo les voy a plantear algo así, pero sí me importa que se saquen de la cabeza esa idea de asíntota solamente vertical o horizontal. Y por otro lado, les voy a mostrar otra situación. Por ejemplo, yo lo uso mucho en sexto, yo tengo un curso en secundaria que es sexto, y en sexto son todos los temas que ustedes van a ver en cálculo del año que viene. O sea que en cálculo también
traten de profundizar lo máximo que puedan, porque también son contenidos de secundaria. O sea, todo lo que es este estudio de asíntotas, de continuidad de funciones, límite, derivadas, máximos, mínimos, son todos contenidos de sexto año de secundaria. Obviamente a otro nivel, pero el contenido es. Entonces, muchas veces yo en sexto arranco con este ejemplo, porque ellos estas funciones homográficas las vieron en quinto. Y muchas veces me pasa que vienen siempre con este discurso, siempre igual, que va a tener la asíntota siempre, la asíntota vertical en este valor y la asíntota horizontal en A sobre C. Después vamos a ver por qué si quieren. Pero eso es cierto en las funciones homográficas, pero quedan como muy automatizados. Entonces, ¿con qué ejemplo arranco? Arranco con este. Les propongo estudiar esta función. Ellos la ven y dicen, no, es función homográfica, tengo una lineal, divido otra lineal. Entonces, ponen 2x más 1 distinto de 0, o igual a 0, no importa. 2x distinto de menos 1, x distinto de menos 1 medio. Listo, dominio de f de x, todos los reales menos ese valor, porque no puedo dividir por 0. Entonces dicen, entonces ahí tengo mi asíntota vertical. Porque el año pasado vi que en ese valor que saco del dominio, tengo una asíntota vertical. Y ahí meten la asíntota vertical. Y después se acordaban que la asíntota horizontal estaba en A sobre C. O sea, 4 dividido 2. Queda 2. Entonces, dicen, y por acá está la otra asíntota. Y ahora me armo una tablita de valores. O, por ejemplo, estudio cuál es la ordenada al origen. ¿Cómo se calcula la ordenada al origen para cualquier función? Reemplazando x a 0. Bien, es f de 0. Si reemplazan por 0, les queda 2. Si reemplazan por 0, les queda 1. f de 0, 2. Significa que en x0 la función vale 2. Y ahí ya algo les hace ruido. Porque la profesora del año anterior les había dicho que la asíntota era una recta, que la función nunca toca, cruza. Les había dicho, entonces, no, pero no entiendo por qué me da, si ahí tengo la asíntota. Bueno, a ver, pruebo con otro valor. Para mí esto, algo falla. Y prueban con otro valor. Entonces, por ejemplo, menos 1. 1 y 2. Bueno, reemplacemos. Menos 1 por 4, menos 4. Más 2, menos 2. Sobre menos 1 por 2, menos 2. Más 1, menos 1. Me da 2. Otra vez. Porque menos 2 dividido menos 1 me da 2. 2 otra vez. Esto huele cada vez peor. Les digo que esto pasa, pero pasa todos los años. Todos. Reemplazo por 1. 4 por 1, 4, más 2, 6. Bueno. 2 por 1, 2 más 1, 3. 6 menos 3, 2. Pero otra vez, no, y ahí ya explotan. Chao.
¿qué pasa? Lo que sucede con esta función, ¿alguien se dio cuenta de algo raro en esa función? ¿En la fórmula? Es la misma, es una constante. Bueno. ¿Qué? Si ustedes acá en el numerador sacan factor común 2, les queda x más 1 dividido, 2x más 1 dividido 2x más 1. Y alegremente podrían simplificar. Entonces podrían pensar que esta función es igual a la función constante igual 2, o sea, a la recta que pasa por acá. ¿Qué diferencia hay? ¿Es esta recta? Esa recta horizontal verde es, lo voy a poner con otra letra, g de x igual 2. G de x es igual a f de x, es mi pregunta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es igual o no? Para mí sí. Profe, ¿puede ¿Alguien ser más? que sea igual excepto en donde el número, o sea, el huequito del que sacamos del dominio? Bien, y ahí lo dijiste vos, el huequito. Esta función, cuando yo me acerco a este valor, me sigue dando 2. Por más que me acerque todo lo que quiera, o sea, si yo reemplazo acá, en vez de por menos 0,5, reemplazo por menos 0,9999, la cuenta la puedo hacer porque el denominador no me va a dar 0 exacto. Y si la hacen, prueben con la calculadora, les va a dar casi 2. O sea, a medida que se van acercando a este valor, que no está en el dominio, la función les vale 2, o muy cerca de 2. Entonces, acá no tengo una asíntota vertical, tengo un hueco. Es un pequeño agujerito en donde, si yo miro exactamente a la derecha de ese agujerito, la función vale 2, y a la izquierda también vale 2. Entonces, si ustedes sacaran el límite de esta función, cuando la x tiende a este valor que está fuera del dominio, no les va a dar infinito. Por eso no tiene una asíntota vertical, tiene un hueco. Bueno, esas diferencias las van a poder ver bien el año que viene cuando calculen límite. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que las funciones homográficas, si bien es el cociente de dos funciones lineales, es importante que la función lineal del numerador no sea múltiplo de la función, o sea, no sea divisible por la función del denominador. ¿Se entiende? AX más B no sea divisible por CX más D. Porque si es divisible, no va a ser una función homográfica, va a ser una constante con un huequito. Y ahora, en el último Zoom, porque ahora ya empezó la cuenta regresiva, pero igual porque quedan 9 minutos, vamos a estudiar una función homográfica completa. Vamos a ver qué forma tiene, porque las funciones homográficas tienen características que se van a cumplir siempre. ¿Se acuerdan que la función cuadrática tenía una simetría axial? O sea, una simetría con respecto a una recta vertical, que es el eje de simetría. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, estas funciones van a tener otro tipo de simetría. ¿Qué simetrías vieron en geometría? Central y axial nada más. Bueno, esta función va a tener una simetría central.
Vamos a ver con respecto, vieron que necesitan un centro, un punto. Vamos a ver cuál es ese punto de centro de simetría. La cuadrática tiene una simetría axial, la homográfica tiene una simetría central. Esto así les queda completo. Funciones homográficas, lo pongo a propósito porque ya les dije que no son las únicas. Van a tener una asíntota vertical en el valor x igual menos d sobre c, ese valor que quitaron del dominio, y van a tener una asíntota horizontal en a sobre c. Se dice I igual a sobre c. ¿Por qué en a sobre c? Ya que hicimos la división de polinomios, ¿por qué en a sobre c? Ahí les muestro. Miren que agarro algo a ver si escribo un poquito más oscuro. De manera general, tenemos que es así. Entonces, como bien planteamos antes, es ax más b dividido cx más d. ¿Están de acuerdo? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este término para que me quede a por x? ¿Por A, profe? Si multiplico por a, me queda ac por x. O sea, sería AC. A sobre c. Entonces, cuando ustedes multiplican por c por x, a sobre c por c por x, las c se van a cancelar y les va a quedar a por x. ¿Se entiende? Si ustedes hacen a sobre c por x, estas c se simplifican y nos queda a por x. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, Sí, entonces, a sobre c por x nos queda ax. Y luego me va a quedar acá a por d sobre c. Restamos. Este término se va y acá nos queda b menos ad sobre c. Esto escrito de otra manera, con denominador común, queda bc menos ad sobre c. Es lo mismo. La cuestión es que por un tema de definición de división entera, dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Pero ¿qué pasa? La función no es esta sola. Hay que dividir cx más d. Y acá se cancela. Y fíjense que en el primer término no me queda más la x. Y en este otro término, en el numerador no tengo x, la tengo solamente acá. Entonces está esta idea de ¿a qué tiende esta función a valores muy grandes de x? ¿Qué pasa? A valores muy grandes de x se me hace muy grande este denominador, y teniendo un número fijo dividido algo inmensamente grande, todo esto tiende a 0
Y por eso la función a valores muy grandes de x se comporta como esta constante a sobre c. ¿Se entiende? Y por eso la asíntota horizontal está en a sobre c. De acá viene. El día de mañana, el año que viene, cuando tengan otras funciones, no lineal ni lineal, van a tener que hacer esto y van a tener que calcular el límite y ver a qué tiende esa función a valores muy grandes de x para poder determinar qué tipo de asíntota tiene. Si les da constante, si les da un número, como en este caso, esto es un número y otro número, les va a dar un número. Si les da constante, es que va a tener una asíntota horizontal. Si les quedara acá una función lineal, es que tiene una asíntota oblicua, con la forma de esa recta lineal. Si les queda una cuadrática, bueno, tendrá una asíntota con forma de parábola. Y así. O sea, las asíntotas tienen muchas formas. Esta en particular siempre va a tener una vertical y una horizontal. Pero otras funciones no. Bueno, ahora sí. Voy a frenar acá, así no queda el ejercicio hecho a mitad. Mitad en un video y mitad en otro. Total, quedan 2 minutos. Corto y volvemos.